que discriminar ninguna región, digo, a final de cuentas es distinto y hay que saber apreciar, ¿no? Esas diferencias. A mí me gustaría preguntarte, digo, tocaste mucho de la parte del vino californiano, ¿no? Y me gustaría preguntar tu opinión profesional en un tema que está ocurriendo mucho y yo creo que nos vas a saber contar muy bien. El tema, pues, cambio climático, pero más que nada creo que el temita ahorita en California son el tema de los incendios, que creo que desde hace varios Sí. años ha sido un tema en varias zonas vinícolas. Entonces, ¿tú crees, cómo crees que esto pueda afectar tanto los vinos en sí como la industria en general, ¿no? Porque digo, es un tema y un movimiento económico muy fuerte para el estado. Entonces, me gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto y bueno, ¿cómo crees que de cierta forma vaya a impactar? Ok, pues me gusta muchísimo que me hayan hecho la pregunta de esa manera, porque sí hay que verla como desde dos puntos de vista. Por ejemplo, de los incendios que están sucediendo ahora, ha sido muy comentado en los últimos días que este se puede calcular que ha sido el segundo o el tercer peor incendio de la historia en la zona. Ahora, Wow. otra cosa que también cambió, por ejemplo, a mí, yo tuve la oportunidad de vivir el incendio del 2018. Yo estaba en Napa y en cuestión de una hora que visité una bodega y otra salí y el humo estaba pero súper presente. Sí. La diferencia y lo que también ahorita es más, digamos, un poquito más peligroso es que esos incendios se estaban dando más o menos después de la vendimia, es decir, la última semana de octubre, comenzaban como por noviembre. El peligro de ahora es que muchos apenas estaban comenzando la vendimia, entonces Sí. ahí el problema es que ese humo, esa carga de humo que sí cargan las uvas, al final se ha detectado que sí tiene Sí. una percepción organoléptica en el producto final. Entonces, seguramente el rendimiento, la producción va a ser mucho menor que otros años. Y también otra cosa bien importante, ahora, por poner un ejemplo muy sencillo, a lo mejor la Cabernet Sauvignon sabemos que siempre ha sido una de las protagonistas en el vino californiano, ¿no? Tan solo en Napa es más o menos como el 70% ya plantado. La gente dice y los viticultores dicen que de aquí más o menos a 30 años, o sea, no 50, no 80, que antes se veía un poco más lejano ese cambio. Ellos dicen, probablemente en 30 años la Cabernet Sauvignon ya no va a poder ser tan protagonista como ahora. ¿Por qué? Porque se va a tener que adaptar a ese clima en el que empieza a ser más y más caliente y por más que sea una uva de maduración tardía o un Claro. poquito más tarde de lo habitual, pues no nos va a poder aguantar. Y ya pasándole a un tema comercial, lo complicado del tema es que tú vas a empezar a escuchar muchísimo más uvas como por ejemplo Alicante Bouchet, otro tipo de uvas que en el mundo comercial, en el mundo de las ventas, pues Sí. ¿cómo estás tú atrayendo a los consumidores? Le estás hablando de uvas en general, ¿no? Le estás hablando de Chardonnay, de Merlot, uvas que ya está escuchando en otros países. Entonces, imagínate si eso empieza a cambiar por tener que usar otro tipo de variedades, pues va a generar también un caos por ahí comercial, ¿no? De Sí, que ¿cómo le vas totalmente. a volver a explicar a la gente que es otra uva a la que se va a adaptar para probar vino? Sí, no, la verdad es un tema o sea, estamos hablando de cambiar la industria totalmente y como dices, no es a 80 años, no es a 100 años, es a 30 años, ¿no? No, no es, todos nosotros vamos a estar para verlo y digo, o sea, por ejemplo, la Cabernet Sauvignon, estamos hablando de la más plantada, como dijiste, en Napa, y yo creo que es un tema muy grande y bueno, ¿cómo has visto que ya sea el gobierno, las autoridades que estén regulando el tema vinícola en California, qué han podido hacer, digo, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque no puedes mover una vinícola de donde está, pero dentro de lo que cabe, ¿qué han hecho al respecto para, pues digo, tratar de ayudar, ya sea incentivos económicos o ayudas económicas, o bueno, más atención a esto de los incendios? Mira, por una parte, siempre cada año se platica que la respuesta de la parte, por ejemplo, de los bomberos y demás debe de ser mucho más rápida, pero también otra parte de eso sería controlar mucho el viñedo per se. Te voy a dar un ejemplo. En la parte de sustentabilidad es en donde los viticultores pueden controlar mucho mejor o pueden tratar de cuidar un poquito más el medio ambiente al producir vino. Entonces, por ejemplo, en la época en la que se generan los incendios, generalmente el pasto o la hierba que está en las parcelas es un poquito más seca.
Entonces, esa es la razón por la cual se puede detonar muchísimo más rápido un incendio, porque tal cual no se genera en las parras. El nivel de agua que tienen dentro las mismas vides es lo que genera que no sean un buen conductor por ejemplo, de este incendio, de este fuego. Lo que sí genera es la parte seca en el viñedo. Entonces, por ejemplo, muchas bodegas lo que tratan de implementar, incluso hay muchos que se han traído, por ejemplo, cabras o borreguitos, y ese pasto seco se lo van comiendo para que no se genere esa sequedad excesiva en el viñedo. Entonces, otra parte también importante es controlar el nivel de agua con ese calor que hace por allá y que no se pueda disparar tan rápido también la parte de los incendios, ¿no? Que lo que más genera, pues es todos los árboles que se encuentran alrededor. Entonces yo te diría que es una combinación en el que el gobierno, pues sí necesita tomar como acciones más rápidas cada año, porque por ejemplo, este que vino ahorita, como te decía, apenas estamos en septiembre y generalmente se daban entre octubre y noviembre, entonces entre más rápida se pueda dar esa respuesta, mucho mejor. Y la última parte que me parece bien importante mencionarles, la gente que tiene que evacuar sus casas es porque la mayoría de los edificios o donde viven están hechos de madera. Entonces, eso, pues bueno, o sea, ¿qué les puedo decir, no? Eso es también lo que hace que empieza algo y luego tienen que huir de ahí porque las construcciones están hechas de esa manera. Claro, Exactamente. sí, la verdad, digo, me parece muy interesante esto de cómo California